No piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. La verdad les digo, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra, ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca alguno de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a desobedecerlo, será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Uy, hay mucho por hablar ahí, ¿no? Bastante. Entonces, lo que vemos aquí, acabamos de ver la introducción al Sermón del Monte. Vimos unas cualidades, unas características de los discípulos, cómo son, y eso conlleva también, ese cómo son, conlleva unas expectativas de qué tiene nuestro Señor para nosotros, como ser pacificadores y ser puros y esas cosas. Entonces, ya habiendo como concluido esa introducción, Jesús acá, entonces ahora, antes de como entrar en materia como tal, nos quiere explicar podemos decirlo, su metodología. Es decir, Jesús aquí está trabajando o funcionando, ejerciendo como un maestro. Jesús es el gran rabí. Rabí significa maestro. Jesús es muchas cosas. Es el rey, es el profeta, es el Hijo de Dios. Y aquí vemos a Jesús reluciendo como el gran maestro. El maestro es el que enseña. ¿Y qué enseña? Enseña la ley de Dios. O sea, ¿qué más? Si hablamos de maestros que enseñan muchas cosas, está el maestro de matemática por ahí, el maestro de física por ahí, pero el maestro de la ley de Dios, pues eso es como lo máximo, ¿no? Y de todos los maestros de la ley, Jesús es el más grande de todos. Se puede decir que si Jesús es el Rey de Reyes, también es el maestro de maestros, es el supremo maestro. Es el maestro de justicia, es el maestro de la ley de Dios. Entonces, Él nos quiere explicar aquí algo de su metodología. Cuando uno quiere tomar un puesto como docente o como maestro, a veces le preguntan, bueno, ¿y cuál es su filosofía pedagógica? Y aquí Jesús nos va a explicar cuál es su filosofía pedagógica. Antes de entrar en tema, interesante. Está preciso aquí, terminando la introducción al sermón, va a hablar de esto y ahí sí va a arrancar con su enseñanza como tal. Entonces, primero es importante entender que cuando habla aquí de la ley de Moisés o de la ley, incluye los profetas, está hablando de las escrituras, está hablando de la palabra de Dios. Cuando Jesús dio esta enseñanza, lo que era las escrituras, la palabra de Dios era lo que hoy llamamos el Antiguo Testamento. Jesús es el gran maestro del Antiguo Testamento, porque el Nuevo Testamento aún no existía. Ya tenemos las palabras de Jesús incluidas en el Nuevo Testamento, pero lo que Jesús entonces está enseñando es las escrituras, las antiguas escrituras. Y si fueron relevantes para la gente que vivía en el tiempo de Jesús, los discípulos de la primera generación, por decirlo así, siguen siendo relevantes e importantes para nosotros que somos muchas generaciones después. Entonces la palabra ley, cada vez que vemos la palabra ley en las escrituras, hay que tomar la palabra ley como instrucción, más que como ley en el sentido de derecho. El concepto de derecho es un concepto muy occidental.
cuando pensamos en ley, pensamos en un código penal o en un código legal. El concepto de ley en el tiempo bíblico era un poquito diferente. La ley contenía mandamientos, pero la ley era mucho más que mandamientos. Era instrucción, era enseñanza. Entonces, más que ley como una lista de cosas por cumplir, y si el que no cumple, pues hay ciertos castigos, ciertas penalidades. No, la idea es que es instrucción, nos enseña cómo vivir. Jesús entonces en continuidad con el Antiguo Testamento, que enseñaba a la gente cómo vivir, Jesús entonces va a explicarle a sus discípulos, con base en eso, cómo deben vivir sus discípulos. Entonces hay una continuidad importante entre las enseñanzas del Antiguo Testamento y las enseñanzas del Nuevo Testamento. Entonces, cada vez que veamos ley o leemos ley en la Biblia, debemos pensar instrucción o enseñanza. La palabra que a veces uno escucha, que es la palabra en hebreo para ley, es Torah. ¿Quiénes han escuchado de la palabra Torah? Torah. Cuando escuchamos la palabra Torah, pensemos, la instrucción de Dios en la Biblia. Cada vez que leemos ley en la Biblia, pensemos, la instrucción de Dios en la Biblia. Instrucción. Tiene un enfoque un poquito diferente cuando se plantea como instrucción. Entonces, Jesús es el gran maestro de la justicia, de la ley de Dios. Entonces, cuando Jesús habla, puede parecer como a primera vista, tanto para el auditorio original, como para nosotros el día de hoy, puede parecer que Jesús está enseñando cosas novedosas, cosas quizás nuevas. Es un poquito desafortunado que nosotros hablamos de Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Entonces, pensamos que Jesús es asociado con el Nuevo Testamento, entonces seguramente es una enseñanza nueva. Jesús no pretende, como vemos en el pasaje que acabamos de leer, Jesús no pretende dar nueva enseñanza. No pretende poner a un lado la ley de Moisés, la Torá, los profetas, el Antiguo Testamento. No tiene la intención de ponerlo a un lado, sino de llevarlo a su culminación. Entonces, no hay algo novedoso en la enseñanza de Jesús. Si es novedoso, es porque le está dando una profundidad a la cual no estamos acostumbrados, o quizás un enfoque al cual no estamos acostumbrados. Pero en sí, Jesús pretende, o sea, un maestro no inventa cosas. Un maestro enseña lo que es, se supone. Si es un maestro de acuerdo a la verdad, de acuerdo a la justicia, entonces, pues esas cosas básicas no cambian desde el principio. Y Jesús entonces quiere enseñar lo que, digamos, el Antiguo Testamento ya viene enseñando. Entonces, la ley o la instrucción de Dios no cambia en esencia, pero en la aplicación puede variar mucho. Entonces, en parte lo que Jesús está haciendo es aplicando la antigua instrucción y aplicándola a la situación de ellos. Entonces, la situación en el tiempo de Jesús sí era muy diferente a la situación que existía en el tiempo de Moisés, por ejemplo, en el tiempo del Antiguo Testamento. Entonces, sí requiere como una nueva aplicación. Pero son los mismos principios, son las mismas verdades. Pero se ve diferente, aplicado a cada generación. Entonces Jesús viene con esa continuidad. Vamos a Proverbios, porque al ser un maestro de justicia, al ser un maestro de la ley de Dios, el gran rabí, está en continuidad con todo el Antiguo Testamento y también en particular con la sabiduría del Antiguo Testamento. Entonces vamos a Proverbios. Proverbios 1:1. Voy a leer Proverbios 1:1, página 696. Página 696. Proverbios 1:1.
Entonces dice, Proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para aprender sabiduría y disciplina, para comprender discursos inteligentes, para adquirir instrucción y prudencia, honestidad, justicia, esa palabra clave sigue resurgiendo. Esto estaba en Mateo, en el Sermón del Monte, y aparece aquí, justicia y equidad, para volver sagaces a los inexpertos y dar a los jóvenes conocimiento y prudencia. El sabio que los escuche será más sabio, y el inteligente será más hábil. Y se entenderán los dichos y el lenguaje figurado, las palabras de los sabios y sus enigmas. Respetar al Señor es el principio de la sabiduría. Los tontos desprecian la sabiduría y la disciplina. Interesante cómo aquí habla de la sabiduría ayuda a comprender discursos inteligentes, no discursos tontos, discursos inteligentes. ¿Y qué es el Sermón del Monte? Es un discurso inteligente. Aquí habla de los dichos. En el versículo 6, se entenderán los dichos. Los dichos son proverbios. Esta es la introducción al libro de Proverbios. Habla del lenguaje figurado. Lenguaje figurado, en otras palabras, son parábolas. ¿Y quién más enseñó mediante proverbios y parábolas? Pues el Señor Jesús. Entonces Jesús es un maestro de sabiduría. Ser un maestro de la ley de Dios y ser un maestro de sabiduría es la misma cosa. Nos quiere enseñar la sabiduría. Entonces, esta frase es interesante. El lenguaje figurado. Requiere sabiduría para poder entender el lenguaje figurado. La enseñanza bíblica y la enseñanza de Jesús viene con mucho lenguaje figurado. Lenguaje que no es literal. Por alguna razón, como por decirlo así, la vida es tan compleja y las situaciones tan variadas de un momento a otro, de una generación a otra, de un contexto, un país a otro, que la sabiduría es importante transmitir por lo menos una buena parte de ella en lenguaje figurado para que sea más fácil de aplicar a situaciones diferentes. Si yo pongo como una ley totalmente concreta y no figurada, pues solo va a funcionar quizás en unas cuantas situaciones. Pero si se expresa en lenguaje figurado, se podrá aplicar a muchas situaciones diferentes. Pero exige mucho más de las personas que están aprendiendo sabiduría, porque tienen que entender entonces, descifrar, decodificar ese lenguaje figurado. La gente entendía lo que decía Jesús así, pum, de manera fácil, o requería como un trabajo para entender lo que Jesús decía. Requería trabajo. Así también con los proverbios, o sea, toda la palabra de Dios requiere esto, no solamente el Sermón del Monte, sino toda la palabra de Dios. Hay lenguaje figurado. Enigmas son cosas que toca resolverlas para poderlas aplicar. Estamos hablando entonces de justicia, de sabiduría, de la instrucción de Dios transmitida de una manera que requiere un esfuerzo de nosotros. Y pues Dios lo diseñó así. Vamos a ver un ejemplo del Antiguo Testamento. Vamos a Éxodo 22. Vamos a Éxodo 22. Y creo que aquí voy a decir algo que de pronto algunos no han escuchado antes, pero creo que es correcto. Vamos a Éxodo 22, versículo 15. Éxodo 22, versículo 15, y esto es página 85. 85. A ver. Uy, no, ¿qué pasó? Ese no era el versículo. Ya estoy. No sé qué pasó.
Bueno, de pronto lo digo y si de pronto Dani me lo puedes buscar sobre el cual es el pasaje que más o menos dice que el hijo que golpea a sus padres será muerto, será puesto a muerte. Y si Dani me lo encuentras el pasaje que es... 21:15. Ah, 21:15. Uy, gracias, me salvó la vida. Lo voy a leer. Gracias, muchas gracias. Éxodo 21:15. Bueno, la misma página. Bueno, gracias a Dios. El que golpee a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Esto viene de la ley de Moisés. Precisamente Jesús dijo, no voy a quitar nada, no voy a poner a un lado la ley de Moisés, sino que la voy a establecer, la voy a cumplir, la voy a completar. Y el que enseña a la gente a desobedecer cualquier cosa de la ley, será el más pequeño en el reino de Dios. Y aquí estoy dando un ejemplo. El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. ¿Será que debemos aplicar este mandamiento el día de hoy? El que golpea a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Yo creo que ¿quiénes estaría aquí si se hubiera aplicado esto a nosotros? Y uno dice, bueno, fuerte. Primero hay que entender ciertas cosas. Cuando dice el que golpee, pues no dice la edad de la persona. ¿Qué esas aplicaría a niños de 3 años? ¿Hay algún niño de 3 años que no le ha pegado a su papá o a su mamá? ¿O qué tal está hablando de un muchacho de 16, 18 años? De pronto ahí sí se aplicaría. Condena de muerte, dice. Pues hay y recuerda lo que estábamos leyendo hace un momentico, lenguaje figurado, enseñanza por medio de parábolas. Instrucción es diferente a un código penal. Si esto fuera un código penal, no habría otra. Mira, el muchacho golpeó, pues habría que hacer una discusión de qué edad, si aplica a cierta edad o es de todas las edades. Y después habría que imponerla, porque está claro, está la ofensa y está la consecuencia o la pena, la penalidad. Dime. Hoy en día eso se aplica es como al contrario, o sea, el papá que se atreva a pegarle a un niño, Sí. le va mal. ¿Lo condenan a muerte? Pues tenemos, hay algo que no sea claro como textualmente aquí. Lo único que no es totalmente claro a mi forma de verlo es si habría como una limitante de edad, porque no dice el que maldiga. Bueno, y el versículo 17 dice el que maldiga a su papá o a su mamá será condenado a muerte. Entonces, tenemos dos ofensas, golpear o maldecir, en esos dos versículos. Entonces la cuestión es, lo único que no puede, o sea, textualmente está claro, no tiene ningún limitante, no tiene ninguna restricción. Entonces hay algo también que hay que tener en cuenta, no solamente el tema de edad, sino que no hay ningún registro, ni en la Biblia o ninguna otra literatura, de que esto se haya implementado. Nunca se ha visto. Tenemos, por ejemplo, vamos a Levítico 20:10. Y ojalá esta vez sí puse la cita correcta. Levítico 20:10. Si un hombre cometiere, 130. Si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. O sea, ¿cuál es la penalidad para el adulterio? Muerte. Clarísimo, ¿no? Para los dos. Entonces,
Una vez más, no hay una sola vez que quedará registrado en toda la Biblia o afuera de la Biblia de que se haya puesto en práctica esto. Y uno dice, bueno, ¿qué pasó? ¿Es que fueron desobedientes? Lo que está pasando es que estas aquí no es un código penal, como tenemos en la ley occidental, donde tenemos, aquí está la ofensa y aquí está la pena, sino que es instrucción. Lo que está haciendo pasajes así es hablando de que estos comportamientos merecen la muerte. Es muy diferente decir, este comportamiento merece muerte, a decir que toca que el sistema judicial lleve a cargo la sentencia. Es muy diferente. Una es enseñanza y una es código penal. Sí, no sé si está más o menos clara la diferencia. Entonces, esta instrucción de Moisés, la Torá, no viene con la intención de que se implemente de manera literal. Es lenguaje figurado que nos enseña pues la importancia de ciertas cosas. Hay ciertos comportamientos que son muy malos, muy malos, que no son aceptables. Ese es el punto. Porque si estos comportamientos, sea el adulterio, sea hijos que maltratan a sus papás de cualquier edad, no importa. La sociedad se va a empezar a dañar si se permite ese tipo de comportamiento. Las familias se van a destruir y las cosas que mantienen en orden cuando, por decirlo así, son los hijos que pegan a los padres, en vez de los padres pegándoles a los hijos, se invierte el orden de las cosas y se genera un caos. Finalmente se van a despedazar, se van a destruir las familias, y si se destruyen las familias se van a destruir la comunidad y la sociedad. Entonces las enseñanzas están ayudándonos a entender qué es necesario para que haya bienestar en la comunidad y en la familia. Entonces es para mostrar que ciertos comportamientos no son aceptables. Decir que un comportamiento no es aceptable o que un comportamiento merece la muerte no es lo mismo que decir que hay la obligación literal de poner a muerte los que incumplen con eso. No es lo mismo. Es la diferencia entre un código penal y una enseñanza, una instrucción. Decirlo en palabras así, tal y tal, serán condenados a muerte. Es una forma de decir, estas cosas son súper graves. Por eso entonces, los que enseñan que está bien cometer adulterio o está bien que los hijos peguen a sus padres o está bien que los hijos maldigan a sus padres, si un maestro dijera está bien todo eso, será muy pequeño en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios las cosas se hacen bien. Estamos hablando de aprender principios de justicia. ¿Qué es el bien y qué es el mal? ¿Qué es comportamiento aceptable y qué es inaceptable? Entonces, es importante entender que la Biblia enseña muchas cosas como enseñanza y no como un código penal que estamos acostumbrados porque llevamos nuestros sesgos occidentales y leemos, por ejemplo, los 10 mandamientos. Bueno, aquí hay un código penal más. Conocemos muy bien en nuestras sociedades cómo funciona. Y leemos la Biblia con esos sesgos. Pero resulta que probablemente no es la intención. Y eso explica muchas cosas. Eso explica por qué nunca en la vida de Israel pusieron en práctica literalmente este tipo de cosas. Porque funciona como instrucción, como enseñanza. Y esto funciona así, sea la ley de Moisés, los profetas, los salmos, la historia. La sabiduría requiere poder entender los dichos. Realmente, en vez de tomar una así, si un hombre comete adulterio con la mujer de su vecino, entonces tanto el hombre como la mujer serán condenados a muerte. Esto es un dicho, es una enseñanza.
más que algo que toca cumplirlo de manera literal. El hecho, bueno, entonces, el propósito de Dios en el Antiguo Testamento y el propósito de Jesús es que aprendamos las cosas, que seamos maduros, que tomemos buenas decisiones, que aprendamos a ser personas justas. Eso es el propósito, de eso se trata, que seamos maduros. El que escucha la enseñanza y se deja transformar por la enseñanza y la pone en práctica, van a crecer en sabiduría, van a crecer en madurez. El propósito de Dios, el propósito de Jesús es que seamos personas responsables. Eso se tiene que aprender. Uno no nace sabio, uno no nace maduro, toca un proceso. Y muchas de las cosas que suceden en la vida son como formas en que Dios nos está enseñando. ¿Enseñando a qué? A madurar. Dios es el gran maestro. Entonces, en el Código Penal es una justicia impuesta. Usted hace eso y tenga. Eso es una justicia impuesta. La gente se porta bien porque si no, mira lo que le va a pasar. Esa es justicia impuesta. Esa es la justicia occidental. Es una justicia que se impone. La instrucción funciona muy diferente. La instrucción no busca una justicia impuesta, busca una justicia natural. Una justicia que lo hacemos de manera natural porque sabemos que es lo correcto, porque somos maduros y hacemos las cosas porque nos nace hacerlo, porque hemos aprendido, no porque nos nace cuando éramos inmaduros, sino ahora sí, siendo maduros, nos nace. Esa es una justicia muy diferente. La justicia del reino de Dios es justicia natural de sus discípulos, de los discípulos de Jesús, porque han madurado. No es justicia impuesta a las malas, obedezca o tenga. Eso es justicia occidental. La justicia de Dios, la justicia que busca la Biblia, es difícil. ¿Cuál es mejor? ¿La justicia impuesta o la natural? La natural es mucho mejor. Claro, ¿qué riesgo acarrea si Dios, como Dios ha puesto las cosas bajo un sistema de justicia natural que hay que aprenderla y lo demás, qué riesgo se corre? El riesgo que se corre es que la gente se mantiene, que no aprende, que se mantiene inmaduras. Digamos, el sistema que Dios ha implementado con justicia natural, para que funcione, requiere que hayan personas maduras. Y si no hay personas maduras, pues va a haber mucha injusticia. ¿Por qué hay tanta injusticia en el mundo? Ajá. O sea, otra forma de decirlo es que todo el mundo sigue siendo niños. No han aprendido la sabiduría. No han aprendido a temerle a Dios. Un niño no nace con esas cosas. Y si un adulto todavía es niño y no ha aprendido, el mundo se va a llenar de maldad. Entonces, se corre un riesgo mucho más grande. Y uno diría a Dios, por favor, imponga un poco de justicia impuesta en este mundo, por favor. Pero pues Dios lo ha permitido de esta forma. El riesgo es mucho más grande porque en general, de pronto, si la mayoría no maduran, vamos a tener un mundo lleno de injusticia. Entonces, a corto plazo, seguramente la justicia impuesta sería mucho mejor, más eficiente, pero que no lograría el propósito. Si la justicia se mantiene impuesta, entonces los seres humanos nunca madurarían, nunca llegarían a la madurez. Dios no quiere un mundo de niños, quiere un mundo de adultos. O sea, Él ama a los niños, pero la idea es que no se queden niños, tienen que madurar. Entonces puede decir que a largo plazo, aunque tiene sus desventajas, la justicia natural es preferible
a largo plazo, suponiendo que el riesgo se puede contrarrestar. Y eso es donde tenemos que dejar en manos de Dios estas cosas. Si Dios es el que tiene que medir si el riesgo es aceptable o no. Yo no lo puedo medir. A mí no me parece, pero igual voy a dejarlo en manos de Dios. Entonces, el punto por el momento es entender esa diferencia entre código penal, instrucción, justicia impuesta, justicia natural. Toda la Biblia está en búsqueda de esta justicia natural, que las personas crezcan. Por eso vemos la forma en que encontramos estas leyes del Antiguo Testamento que son tan raras para nosotros. No pretenden lo que nosotros a primera vista creemos que están para. No hemos entendido los propósitos. No hemos entendido la filosofía pedagógica de la Biblia. Y la idea es tratar de entenderla. Y cuando entendemos a Jesús como maestro de sabiduría y los propósitos de Dios de tener una humanidad madura que produzca fruto de justicia y lo demás, empezamos a entender un poquito por qué la Biblia, especialmente el Antiguo Testamento, es tan extraño. Bien, vamos entonces otra vez a Mateo 5:17, donde estábamos, y vamos a mirar un poquito ya el pasaje mismo. Otra vez la página 1068, y lo voy a leer otra vez. Dice: no piensen que he venido para acabar con la ley de Moisés o la enseñanza de los profetas. No he venido para acabar con ellas, sino para darles completo significado. Les digo la verdad, hasta que pasen el cielo y la tierra, no pasará ni una letra ni una tilde de la ley hasta que todo esto se cumpla. Así que cualquiera que desobedezca algunos de los mandamientos, por muy pequeño que sea, y les enseñe a otros a obedecerlo, será considerado será considerado muy pequeño en el reino de Dios. En cambio, el que los obedezca a todos y enseñe a obedecerlos, será considerado grande en el reino de Dios. Porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. Entonces, Jesús primero dice que no vino para acabar con la ley de Moisés o abrogarla, sino para, como dice aquí, darles completo significado. Entonces, Jesús tiene que aclarar, porque sí, a oídos de su auditorio puede sonar que Él está siendo novedoso, y ellos dirían: bueno, Jesús, usted nos está enseñando esto, pero la ley de Moisés, ¿qué? Nuestras sagradas escrituras, ¿qué? Y Jesús está diciendo: de ninguna manera piensen que estoy poniendo a un lado la ley de Moisés. No es lo que estoy haciendo, diría Jesús. Está diciendo que más bien les voy a dar un completo significado, una aplicación para hoy. Les voy a ayudar a entender más bien el significado de eso, o a lo que van las cosas, para que puedan tener una mejor idea. O sea, lo que ellos necesitaban no era una nueva enseñanza, sino necesitaban entender la enseñanza que ya tenían en el Antiguo Testamento. Entonces, ese completo significado puede entenderse como cómo aplicarlo al día de hoy, que se ponga en práctica como Dios quiere. Vemos cosas en el Antiguo Testamento, y si podemos entender mejor, podemos poner en práctica como Dios quiere. Entonces, Jesús más bien quiere establecer la ley de Moisés y los profetas, el Antiguo Testamento, no quitarla. Eso es muy importante. Jesús entonces no está cambiando la ley de Dios. Dice: no pasará ni una letra ni una tilde, o como la Reina Valera, ni una jota ni una tilde. La jota se refiere a una letra en el hebreo que es una letra como el tamaño de una coma. Es la letra más pequeña. Se llama la yod, y yod llega a jota.
No es la J que nosotros tenemos, sino es una marquita, como una pequeña comita, que es una letra. No pasará ni esa letrica más pequeña, ni una sola, de toda la ley de Dios. Y la tilde, pues sabemos, la tilde es una marquita. Ni una letra, ni una tilde pasará sin que todo esté cumplida o establecida. Cuando dice cumplida en el versículo 18, hasta que todo esto se cumpla, pues podremos entender esa frase, hasta que todo se cumpla, significa hasta que todo quede establecido. Jesús viene a establecer la eterna ley de Dios, a ponerla, a llevar a sus discípulos a ponerla en práctica. El pueblo de Dios no estaba haciendo un trabajo muy bueno para poner en práctica la ley antigua de Dios. Entonces Jesús quiere llevar a sus discípulos y dice, mira, la cosa conmigo no va a ser más fácil que como fue antes. Ya no estamos evadiendo las exigencias y la ley de Dios, la instrucción de Dios. Más bien hay que establecerla, hay que ponerla en práctica, hay que vivirla. Entonces Jesús no está cambiando la ley de Dios, sino exponiéndola y aplicándola, exponiéndola a sus discípulos en su momento y aplicándola para su tiempo en su momento. Es exactamente lo que los maestros tenemos la responsabilidad de hacer el día de hoy. Exponer y aplicar. Ayudar a la gente a entender y a vivir. Entonces, es posible en todo esto que sí la aplicación tenga que cambiarse. Voy a usar un ejemplo para mostrar lo que estoy diciendo, lo que Jesús está tratando de hacer. Voy a escoger el ejemplo de una ley del Antiguo Testamento que era la ley de la circuncisión. ¿Saben lo que es la circuncisión? La circuncisión es cuando a los bebés varones, solo los niños, los varones, se le cortaba el prepucio del pene del niño y así entonces quedaban como con una marca en sus cuerpos porque se les retiraba ese cuerito. Esa era la circuncisión y era una ley del Antiguo Testamento. Es más, viene antes de la ley de Moisés, viene desde Abraham, que es varios siglos antes de Moisés. Entonces, si pusiéramos en orden las leyes que gobernaban a Israel, en el orden en que más se habla en la Biblia, para no decir cuál es más importante, porque todas son importantes, la ley que más se habla en el Antiguo Testamento de principio a fin, desde Génesis hasta Malaquías, probablemente es el día de reposo, de guardar el sábado. El segundo seguramente es el de la circuncisión. Entonces voy a tomar este como ejemplo. Entonces, si hay una ley clara en el Antiguo Testamento, era la necesidad de que los varones se circuncidaran. Y cuando no lo hacían, el pueblo estaba funcionando como si no fuera el pueblo de Dios. Esa desobediencia en particular, Dios lo tomaba muy, muy en serio. Pero hoy en día no lo hacemos. Entonces, ¿será que Jesús estaría diciendo que hay que circuncidarnos? Si Él dice que ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se cumpla. Si Él dice que no vine a poner a un lado la ley de Moisés o los profetas, ¿qué pasa con la circuncisión? Eso es algo que los cristianos estamos bajo la obligación de practicar o no. Entonces, pero es claro por las enseñanzas no de Jesús, que no habla del tema, creo, pero de Pablo. Pablo habla de ciertas cosas como las leyes alimenticios. Los judíos no podían comer cerdo. Y Pablo enseña, los gentiles no tenemos que guardar eso. Los gentiles no tenemos que guardar la ley de la circuncisión. No tenemos que guardar muchas cosas del Antiguo Testamento. Entonces, el punto entonces con Jesús, cuando Él dice que no
pasará ni una tilde ni una letra de la ley, eso no excluye la posibilidad de una nueva aplicación. Entonces, es posible que el principio fundamental de una ley del Antiguo Testamento necesite una nueva aplicación, según el caso. Entonces, cuando el Evangelio llegue a los gentiles, algunas cosas cambian en su aplicación. Entonces, vamos a ver si se puede explicar con ese tema de la circuncisión. En la circuncisión, como tal, es una señal. Es una señal. Es algo, es una práctica que señala algo. Y lo que señala para el varón israelita es una señal de que su sexualidad está sujeta a Dios. Eso es lo que significa la señal. Mira lo importante que eso es para cualquier hombre. Y para la mujer también, pero ella no tiene la posibilidad del símbolo. Pero para todos, hombres y mujer, aparte del símbolo, la esencia, el punto es que nuestra sexualidad sea sujeta a Dios. Esa facultad de procreación sea sujeta a Dios. La circuncisión es solamente una señal. Es lenguaje figurado. La circuncisión es practicada de manera literal, es como una parábola vivida, un lenguaje figurado. El lenguaje figurado se puede poner en práctica de esa manera, porque pues en sí la circuncisión no es nada, es algo doloroso, pero en sí es simplemente un procedimiento médico que con un bisturí y ¡pum! Es el significado. ¿Cuál es? El lenguaje figurado es un símbolo que apunta a una realidad. Entonces es señal de algo. Entonces el mismo hecho de la circuncisión apunta a que la persona en su circuncisión está diciendo, mira, yo soy una persona que tengo mi sexualidad sujeta a Dios. Voy a ejercer mi sexualidad como Dios diga. Voy a poner mi facultad de procrear bajo la sujeción a Dios. Eso dice mucho. No requiere la señal para hacerlo. Entonces, la esencia, y mira que no estoy espiritualizando, porque espiritualizar es cuando no tiene un efecto en lo físico. Pero la sexualidad no es algo de lo espiritual, es algo de lo integral. Entonces, el uso que yo hago de mi cuerpo no es algo, digamos, solo de la parte espiritual. Entonces, si yo voy a poner en práctica el principio o la enseñanza de la circuncisión, yo voy a comportarme de cierta manera. Entonces, esto no es algo espiritual, eso es algo integral, alma, cuerpo y espíritu. Entonces, no estoy, al hacer eso, estamos haciendo la diferencia entre literal y figura. Pero eso no es lo mismo que físico y espiritual. Entonces, al decir que no lo estamos tomando de manera literal, por ejemplo, con la circuncisión, no significa que lo estoy espiritualizando. Lo estoy aplicando a mi vida según el significado de la señal, que es que mi comportamiento sexual sea la adecuada. Eso es muy práctico, creo, ¿no? Muy aterrizado. No estamos hablando en las nubes. Entonces Jesús vino, por ejemplo, a, como dice la frase, completar el significado de las cosas, incluyendo la circuncisión y todo lo demás que estaría en la ley de Moisés. Y de hecho, Jesús va a hablar bastante sobre el tema de la sexualidad en el Sermón del Monte. Entonces vamos a dejar ese tema para más adelante, pero en este mismo capítulo vamos a hablar de eso y bastante porque es tan importante en nuestra época. Toca una aplicación de esto. Doy este ejemplo a
a grande rasgo para que entendamos lo que queremos, lo que Jesús está haciendo aquí. No está diciendo que todo va a seguir o va a continuar o va a ser literal. Ya hemos visto varias cosas, unas cosas que nunca se aplicaron de manera literal y no tenían la intención de aplicarse de manera literal. Otras cosas que sí se aplicaban de manera literal, pero con un significado simbólico, un significado figurado, en figuras. Pero a lo que la señal apunta a estas cosas, a lo que la señal señala, eso queda vigente, eso toca hacerlo. Y eso es mucho más importante que la señal, porque es muy fácil hacer una señal y después no cumplir con la señal. Nosotros nos toca cumplir con lo señalado. Y la señal ya depende, ya no es importante en ciertos casos. Entonces, mucho de la ley de Moisés para la parte de aplicación literal, pero la aplicación a lo señalado tiene que mantenerse. A eso va Jesús cuando dice que hay que guardar los mandamientos por pequeño que sean. La ley de Moisés, entendido correctamente, queda totalmente establecido. Jesús entonces le da una mayor importancia en lo señalado y una menor importancia en la señal en sí. Especialmente cuando esas señales ya no funcionan, cuando se lleva de un pueblo de Israel y se lleva al mundo entero, un mundo de gentiles. Hay cosas de señal que pueden cambiar o ponerse a un lado, pero lo señalado no se puede. Dice entonces que los que enseñan, habla de los que desobedecen o enseñen a otros a desobedecer, serán los menores. El menor en el reino de Dios. Me parece interesante que lo pone como menor. Yo hubiera pensado que ellos quedarían excluidos del reino de Dios. El que enseña desobediencia a la ley de Moisés. Interesante que Jesús los tiene ahí, pero los tiene como los menores. Interesante. Jesús parece indicar que en el reino de Dios habrá grados de autoridad, niveles de autoridad. Posiblemente vamos a ver que en la resurrección, los que mejor han aprendido la sabiduría, los que han aprendido la madurez, se encontrarán con cargos de mayor autoridad. El problema en nuestro mundo es que los que tienen autoridad tienden a ser los más inmaduros o más fácilmente corrompidos por su poder. Pero si Dios resucita a un montón de discípulos de Jesús y Él sabe cuáles son los que han aprendido la madurez, que no se van a corromper por la autoridad y lo demás, y los va a poner en posiciones de autoridad. Pues eso es una posible interpretación de lo que Jesús está diciendo aquí. Entonces, pues que si queremos ser grandes en el reino de Dios, cuando éste llegue en vigor, entonces lo que podemos hacer es, desde ya, aprender la lección que tenemos que aprender. Si aprendemos la sabiduría y la madurez ahora, seremos, en ese sentido, más útiles en el reino que viene. Esto establece una continuidad muy interesante entre la época que estamos viviendo y lo que hacemos hoy y lo que será el futuro. Muchas personas quizás se van a encontrar muy inmaduros en el reino de Dios y con muy poca autoridad. Pasa como lo inverso a lo que vemos en el mundo de hoy. Más susceptibles a la corrupción. El versículo 20, porque les digo a ustedes, no entrarán en el reino de Dios a menos que practiquen la justicia mejor que los maestros de la ley y los fariseos. En el versículo 16 habló de, asimismo ustedes deben ser luz para los demás de tal manera que todos puedan ver sus buenas obras y adoren a su Padre que está en los cielos. Todo esto se trata entonces de enseñanza en justicia. Jesús va a enseñarnos sobre la justicia, sobre las buenas obras, sobre cómo el reino de Dios es un reino de justicia, con el objetivo de que vivamos hoy la justicia del reino. Por eso está tanto énfasis en la justicia. La idea es vivir la justicia ahora en anticipación de la justicia del reino que viene.
El objetivo del Maestro Jesús en sus enseñanzas entonces es que aprendamos a ser personas justas. En lo que viene, a partir del versículo 21, vamos a ver la enseñanza de Jesús sobre estar en paz con mi prójimo, sobre la sexualidad, sobre el matrimonio, sobre la honestidad y la sinceridad en cuanto al trato con los enemigos y muchas cosas más adelante, con el fin de que seamos personas sabias y maduras. Esto, como dije, requiere aprender, requiere cierta disposición nuestra, requiere nuestra cooperación, requiere nuestro esfuerzo y nuestro compromiso. El llamado del discípulo es un llamado muy alto. Entonces, les quiero dejar con un desafío en esta semana. El desafío es ir preparando sus corazones. Porque como digo, ya vamos a entrar en materia. ¿Qué es la justicia y cómo hay que vivir la justicia del reino? Preparar sus corazones, listos para recibir la enseñanza que viene de la palabra de Dios. Aceptar el desafío de ser discípulos. Ser discípulos es un desafío muy fuerte. Aceptemos el desafío. O si ya hemos aceptado el desafío, aceptemos el reto de ser discípulos obedientes. Discípulos obedientes. ¿Qué ganamos? Ganamos el reino de Dios, ganamos la salvación, ganamos que Dios obre en justicia, ganamos el bienestar, la prosperidad, ganamos el descanso, ganamos vida en abundancia. ¿Queremos más? Pero hay que aceptar el desafío. Dios hace posible todas las cosas. El desafío es, ¿vamos a aprovechar lo que Dios hace posible? ¿O no vamos a aprovechar lo que Dios hace posible? Sí, sin Dios nada puede pasar, pero Dios sí hace posible muchas cosas. Entonces, el desafío es que si vamos a aprovechar lo que Dios hace posible. Lo que Dios hace posible por medio de las enseñanzas de Jesús en el Sermón del Monte. ¿O nos vamos a quedar en las mismas? Nos vamos a quedar en las mismas. El reto entonces, el desafío es alistémonos para aprovechar lo que Dios hace posible. Porque requiere una parte de nosotros. Requiere aprender, disposición, cooperación, esfuerzo, compromiso. Muchas gracias.